Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 19 de mayo, lunes de la quinta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos hoy el capítulo 14, versículos 5 al 18. En aquellos días los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo, y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta: «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». De un salto el hombre se puso de pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia: «Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos». Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: «Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales lo mismo que ustedes. Les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia». Y diciendo estas palabras consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. La lectura que hacemos hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra la profunda dificultad que resulta predicar el Evangelio en muchas localidades. El impulso del Evangelio ha sido un impulso que ha ido de la mano con el Espíritu Santo, y esto lo podemos palpar. ¿Por qué? Porque, como se ve en la historia de la salvación de Israel, no es fácil alejarse de las viejas costumbres, de las viejas tradiciones, de aquella fe que tenían de modo natural en las diferentes localidades. Y esto respetando a la vez la libertad, respetando la cultura de cada uno de esos pueblos. Recuerda que cuando hemos comenzado la lectura de los Hechos de los Apóstoles, hemos visto cómo el primer gran tema ha sido esa discusión sobre la posibilidad de comer todo tipo de alimento, y reflexionábamos la importancia que tenía esto justamente para la evangelización, porque no podía aquel testigo de Cristo llegar a una nueva localidad, a una nueva cultura, y querer imponer las culturas judías. No, se tenían que respetar las culturas y aquellos que llegaban tenían que sumergirse en esas culturas, pero no pueden querer cambiar
todo en el modo de ser de las personas. Lo que se tiene que hacer es llevar el Evangelio. Y tenemos un claro ejemplo de eso aquí. ¿Por qué? Porque se produce en primer lugar esta curación milagrosa, pero después vemos cómo la reacción de la gente va a ser ir hacia sus falsas creencias, hacia esa fe que habían tenido durante tanto tiempo. Lo comparo con lo que ha sucedido con el pueblo de Israel, porque recuerda que Israel continuamente va a estar volviendo a los falsos dioses, y ha sido una lucha constante en toda la antigua alianza. ¿Por qué? Porque Israel se desviaba y terminaban volviendo a esos falsos dioses. Nosotros hoy día todavía podemos palpar esto. Lo palpamos en el modo en que la gente acude a tradiciones falsas, sobre todo en lo que se refiere a la superstición y a las hechicerías. Y es impresionante cómo adquieren cada vez más fuerza. ¿Qué es lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles? Los paganos y los judíos de Iconio comienzan a tramar contra Pablo y Bernabé. Querían apedrearlos. Ellos se dan cuenta y entonces huyeron. Primera cosa importantísima. ¿Por qué? Porque ayer justamente veíamos cómo Pablo y Bernabé han dicho con claridad que para alcanzar el reino de los cielos había que pasar por muchas tribulaciones, pero eso no significa que seamos tontos. Si Pablo y Bernabé ven una situación complicada en la cual los quieren matar, no es que se van a quedar ahí esperando a que los maten. Esta huida no significa que son ni débiles ni cobardes, sino que para predicar el Evangelio también se requiere tener los ojos bien abiertos. No se trata de aguantar cualquier cosa, ni de no prevenir, ni de no ser prudente. Fíjate cómo se nos presenta entonces una actitud sumamente balanceada, donde efectivamente estoy dispuesto a sufrir, pero no estoy con los ojos cerrados ni voy a ser una persona que no tiene la prudencia necesaria y la astucia necesaria. Llegan a Listra y mientras predicaban había un hombre tullido de los pies desde su nacimiento. Pablo está hablando y mirándolo fijamente advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente para ser curado. Fíjate qué profundo y qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque no simplemente ve el dolor de este hombre, no simplemente ve la enfermedad, la discapacidad de esta persona, sino que Pablo se da cuenta que tenía la fe suficiente. ¿No te recuerda eso las palabras de nuestro Señor tantas veces cuando realiza una sanación, cuando realiza una curación, cuando se realiza una liberación? Y lo que dice es, tu fe te ha curado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha liberado. Qué importante es esto para darnos cuenta que efectivamente los milagros ocurren en la medida que el corazón de la persona también está preparado. No ocurren simplemente porque aquel que quiere realizar el milagro o aquel que quiere pedir el milagro lo desea. Hay una necesidad de aquel que recibe la gracia de Dios tenga abierto el corazón para recibirla de un modo u otro. ¿Qué le dice Pablo? Levántate y ponte derecho sobre tus pies. Y lo hizo y comenzó a caminar. Y cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua propia de ellos. Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Esto no es extraño porque se están enfrentando a una situación insólita, a una situación que posiblemente no habían visto. Y a lo único que pueden acudir es a lo que conocen, a sus creencias.
Entonces, claro, no, mira, estos no son hombres. Y entonces comienzan a decir que Bernabé era Júpiter y Pablo era Mercurio. Y el sacerdote del templo de Júpiter, que se entera de lo que pasa, lleva a la puerta unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. ¿Por qué Pablo y Bernabé lo van a impedir? Porque van a ofrecer un sacrificio a falsos dioses. Y justamente lo que quieren Pablo y Bernabé es llevar el Evangelio para que no continúen adorando a esos falsos dioses. Hoy en día es muy fácil escuchar discursos sobre cómo se debe proteger la cultura de los pueblos y como si la evangelización hubiera roto eso, como si hubiera roto la cultura de los pueblos. Pero no se trata de romper la cultura de los pueblos ni atacar la cultura de los pueblos. Se trata de llevar el Evangelio, de conducir a los corazones a esa verdad suprema, a esa verdad del verdadero Dios. Y esto es tan importante. Hoy en día vas a escuchar tantos discursos que se realizan en una profunda falsedad, en un análisis además muy poco coherente con un análisis histórico. ¿Por qué? Porque se quiere y se pretende juzgar los hechos históricos, los actos que se han realizado a lo largo de la historia, según el modo de entender las cosas de hoy. Y esto es una injusticia histórica. Yo para hacer un análisis histórico tengo que saber colocarme muy bien en cada una de las realidades que han ido ocurriendo y cuál es la mentalidad propia de las personas a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque no siempre hemos tenido la misma mentalidad. Y no hemos tenido la misma mentalidad porque no hemos tenido ni siquiera las mismas facilidades. Querer juzgar la historia sin ponerse verdaderamente dentro de la historia va a ser siempre un juicio tan equivocado, tan falso. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 21 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Recuerda que estamos en el contexto de la última cena. Estamos ya en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Otro capítulo más dedicado a transmitirnos lo que ha ocurrido y lo que ha dicho el Señor en la última cena. Y en esta parte es importantísimo porque se plantea una duda muy profunda de parte de Judas, no Iscariote, sino de Judas Tadeo. Acuérdate que Judas Iscariote ya ha salido del cenáculo y es Judas el Iscariote el que pregunta sobre por qué se va a manifestar el Señor solo a ellos. La respuesta a esta pregunta es preciosa. ¿De dónde surge esta pregunta? Fijémonos en lo que dice el Evangelio. Le dice el Señor a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos. Primero, siempre darse cuenta de ese profundo amor a la libertad. Ya lo hablábamos ayer.
el que acepta. No el que es obligado a creer, no, el que decide aceptar mi palabra, el que decide aceptar mi invitación, el que acepta mis mandamientos, pero no solo que los acepta, sí, estos son, sino que además que los cumple. La fe no se vive simplemente en el conocimiento de las verdades de fe, sino en el cumplimiento de esas verdades de fe. Cuando una persona dice yo tengo fe, inevitablemente tiene que ser porque me esfuerzo en cumplir los mandamientos del Señor. Si yo simplemente, yo sí sé que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Ok, ¿y cómo lo amas? Y no está presente ese amor. Entonces no hay verdadero cumplimiento de nada. El que acepta mis mandamientos y los cumple, las dos cosas van juntas. Ese es el que me ama. No va a haber otro tipo de amor. Oye, qué importante es esto porque el mundo te ofrece un amor que no pasa más allá de ser un afecto, un sentimiento. Y muchas personas se convencen que así se puede vivir el amor. No, yo siento a Dios dentro de mí, yo lo experimento, yo respiro hondo y siento profundamente a Dios. Aceptar los mandamientos y cumplirlos. Aceptar la palabra del Señor. ¿Cuántas veces escuchamos a personas que dicen, no, yo sí creo, pero yo no estoy de acuerdo con esto y yo no estoy de acuerdo con aquello y a mí me parece que no sé qué y a mí me parece que no sé cuánto? Entonces no aceptas los mandamientos del Señor. No se trata de crear tú tus propios mandamientos, se trata de aceptar los mandamientos del Señor y esforzarse por cumplirlos. Así es como amo al Señor. Y al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Fíjate qué tremendo porque nos invita a vivir en comunión a través de esa aceptación y ese cumplimiento de los mandamientos. Y viene entonces la pregunta de Judas. ¿Por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Y puede parecer en una lectura superficial que el Señor no contesta, porque Jesús le dice, el que me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Sí, pero ¿por qué no te vas a manifestar al mundo? Parece que no respondiera, pero ha respondido de una manera preciosa. Porque lo que está respondiendo el Señor es, para eso estás tú, yo. Si yo me decido a amar al Señor, cumpliendo su palabra, ¿qué va a ocurrir? Que el Padre me amará y que vendrán el Hijo y el Padre a hacer morada en mí. Y entonces, ¿en quién me convierto yo? En aquel a través del cual el Padre y el Hijo manifiestan su amor al mundo, cumpliendo los mandamientos del Señor. Esto es precioso y hermosísimo. ¿Por qué? Porque nos indica cuál es nuestra labor como colaboradores del Señor, como colaboradores de su misión. Su misión, que es dar a conocer al Padre, al mundo. Bueno, resulta que si yo soy un cristiano, si yo soy un creyente de Cristo, si yo deseo amar al Señor, en esto es en lo que me voy a convertir. En aquel que cumple la misión de revelar al Padre al mundo, y revelando al Padre, revelo al Hijo. Por eso cada uno de nosotros, cuando aceptamos el camino del Señor, cuando aceptamos ser sus seguidores, nos tenemos que convertir en testigos del Señor. Aquellos que manifiestan el amor de Dios al mundo. Qué hermoso es esto, ¿por qué?
porque nos lleva a plantearnos cuál es el verdadero amor que estamos llamados a entregar al mundo. No un amor que surge simplemente de mis capacidades que son tan limitadas y mortales, sino de esa capacidad preciosa que se recibe directamente de Dios. Yo no quiero amar al mundo con mi amor, quiero manifestarle al mundo el amor de Dios a través de mi amor. Esta es la grandeza, esta es la profundidad. Les he hablado de todo esto ahora, pero el Espíritu Santo se los recordará. El Espíritu que enviará mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que todas estas manifestaciones van a ser las que van a testimoniar la presencia de Dios en el mundo. La Iglesia, por eso, ¿qué es lo que hace? Manifiesta al mundo el amor de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.